Buen día con todos. Voy a hablarles acerca de la espirometría en asma. ¿Sí? Bueno, teniendo un concepto básico que es el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que cursa con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable del flujo aéreo. Esta puede ser temporal o permanente. ¿Sí? Ahora, en cuanto al objetivo en sí de la espirometría, y como ya sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, no va a ser curar la enfermedad, sino alcanzar y mantener el control de la misma lo antes posible, así previniendo las exacerbaciones y la alimentación crónica al flujo aéreo. ¿Sí? De esta manera también va a prevenir o va a reducir la mortalidad. La determinación de la función pulmonar en cada visita mediante una espirometría es esencial para cuantificar el volumen expiratorio forzado en un segundo basal y también la evolución del mismo. En cuanto a la espirometría, es el método básico para el estudio de la función pulmonar, en la cual nos va a permitir, ¿qué cosa? Medir volúmenes y flujos que se generan en el curso de una maniobra voluntaria de una expiración forzada, que viene a ser el FEP. ¿Sí? En cuanto a los criterios, tenemos que ver el espacio físico y un equipo necesario. En cuanto al espacio físico, tenemos que disponer del mismo sin ruidos o sin una distracción. En cuanto al equipo necesario, tenemos que tener la báscula y el tallímetro, es esencial, una mesa y una silla con brazos y respaldo para la comodidad del paciente, el espirómetro, obviamente, la estación meteorológica. ¿Sí? En cuanto a las condiciones previas, tenemos que antes de realizar la espirometría debemos dar unas recomendaciones tanto verbales como escritas. Y dentro de estas, por ejemplo, es evitar durante las horas previas a realizar el procedimiento el uso de fármacos o broncodilatadores, comidas copiosas, ejercicio físico, el consumo de tabaco y de alcohol también. En cuanto al técnico, debe ser el personal debe ser completamente capacitado para poder llevar la ejecución de la técnica. Debe conocer las medidas de función pulmonar, los criterios de aceptabilidad y también de repetibilidad. También debe conocer, es preciso que conozca los errores que pueden presentarse al realizar la maniobra. En cuanto a las fases de la ejecución de la espirometría, tenemos 6 fases. Tenemos la introducción de los parámetros ambientales en el espirómetro. Aquí vamos a evaluar lo que es la temperatura, humedad, presión atmosférica. También debemos tener en cuenta la calibración del espirómetro. La introducción de los datos del paciente es aquí preciso, muy aparte del peso, la talla y la edad. Es sobre todo importante la etnia, para así tener en cuenta los valores expiratorios del flujo aéreo, ¿sí? Y también el motivo en el que se indica la espirometría. Normalmente se indica en casos de asma, ¿sí? Para ver el control y bueno, para también cuando se hace un presunto diagnóstico de asma. En cuanto tenemos la explicación del procedimiento del paciente, es también necesario para que el paciente sepa qué es lo que se le va a realizar. La demostración del procedimiento y por último ya la realización en sí de la maniobra. Las contraindicaciones de la espirometría no se debe indicar en neumotórax reciente, en alguna cirugía, ya sea ocular, de repente en una cirugía torácica o abdominal, o una aneurisma torácica, infecciones respiratorias activas, crisis hipertensivas, en cardiopatías complejas o en demencia. La realización de la maniobra tenemos que crear primero un ambiente agradable y cómodo para el paciente, que se sienta tranquilo, a gusto, ¿sí? O sea, que se sienta en confianza. Situar en una postura correcta, el paciente debe estar, esta maniobra se debe realizar del paciente sentado y bueno, en ocasiones también se realiza de pie, pero lo recomendable es sentado, ¿sí? Colocar la pinza de oclusión nasal. De acuerdo a cómo está el espirómetro y a las condiciones del paciente se van a llevar a cabo 2 técnicas. La primera técnica puede ser inspirar de forma rápida pero no forzada, cogiendo todo el aire que pueda hasta alcanzar la capacidad pulmonar total. Eso se debe realizar en un periodo no mayor de 2 segundos, ¿sí? Y bueno, posteriormente a esto va a botar todo el aire inspirado. Y la segunda técnica es sujetar la boquilla entre los dientes, sellarla con los labios, respirar el volumen corriente entre 2 a 3 ciclos, ¿sí? Después inspirar rápido pero no forzado, al igual que en la otra técnica, hasta alcanzar la capacidad pulmonar total. Ahora, el técnico debe estimular al paciente con palabras y sobre todo también con gestos, ¿sí? Lenguaje gestual y corporal. Es fundamental anotar cualquier tipo de incidencia que acontezca durante la prueba. Por ejemplo, si el paciente se le tomó la prueba de manera de pie, se tiene que anotar, ¿sí? Se realizará un mínimo de 3 maniobras satisfactorias. Normalmente se puede llegar hasta 8 maniobras, ¿sí?
Ok, dentro de los parámetros vamos a tener dos, la curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen. En la curva volumen-tiempo, el volumen en litros en el eje de las ordenadas y el eje de tiempo transcurrido en segundos en el eje de abscisas. La diferencia entre una y la otra, la de volumen-tiempo y flujo-volumen, es que justamente la de volumen-tiempo va a tener un inicio con rápido ascenso. Hasta ahí ambas son iguales, ¿sí? Porque ambas tienen un inicio con un rápido ascenso. Pero ¿qué pasa? Que la del volumen-tiempo al final se va a suavizar hasta alcanzar una fase de meseta, ya como se puede observar aquí. Tiene un rápido ascenso y suaviza al alcanzar una fase de meseta. Mientras que en la curva de flujo-volumen va a tener un ascenso rápido pero con una pendiente muy pronunciada, ¿ven? Va hasta llegar a un pico de flujo expiratorio, o sea, tiene una pendiente muy pronunciada, no se mantiene a comparación de esta. Lo que va a pasar en flujo-volumen es que va a tener una caída suave, o sea, va a descender, ¿sí? Va a descender, a diferencia del volumen-tiempo que se mantiene. En cuanto a los criterios de aceptabilidad, tenemos subjetivos y objetivos. En subjetivos, el inicio de la expiración tras la expiración máxima ha sido rápido y sin indecisión. La maniobra se ha realizado con un esfuerzo adecuado, con una expiración continua y sin rectificaciones hasta expulsar todo el aire y sin tos o maniobra valsalva. En cuanto a objetivos, comienzo con volumen extrapolado menor al 5% de la corriente ventilatoria del flujo o 0,150 en preescolares inferior a 12,5, ¿sí? Bien, en cuanto a los criterios de repetibilidad, los dos mejores valores de la corriente del volumen de flujo no difieren entre sí más de 0,50 litros y los dos mejores valores del volumen expiratorio forzado en un segundo no difieren entre sí en más de 0,50 litros. Ahora, por ejemplo, aquí ya habíamos visto las curvas que en volumen tiempo lo que va a pasar, flujo tiempo, lo que va a pasar es va a haber la curva va a ascender y se va a mantener, mientras que en volumen lo que va a hacer es que va a alcanzar un pico máximo en la meseta y luego va a descender. En obtención de los parámetros tenemos que se van a seleccionar los mayores valores de entre ambos, cualquiera de las dos maniobras aceptables, aunque esos valores no sean de la misma maniobra. Y el resto de parámetros espirométricos se obtienen de la curva satisfactoria con mayor suma del corriente del volumen de flujo y del volumen expirado forzado, ¿sí? Bueno, en la actualidad prácticamente todos los espirómetros van a evaluar de forma automática, ¿sí? Bien, en cuanto a la lectura de la espirometría, primero se tiene que verificar la validez de las curvas y posterior a esto se debe confirmar que las maniobras realizadas cumplen con los criterios de aceptabilidad y repetibilidad. Luego se va a valorar los parámetros espirométricos que se van a expresar de manera porcentual a los valores de la población sana de referencia. En cuanto a los patrones de alteraciones espirométricas, tenemos tres tipos: tipo obstructivo, no obstructivo y el tipo mixto. En el obstructivo va a tener una diferencia, una relación entre estos dos normal o ligeramente disminuida, y diferente del restrictiva o de no obstructiva, que se va a ver aumentada. Y bueno, en el tipo mixto van a coexistir ambos tipos de alteraciones ventilatorias y precisan de técnicas satisfactorias para completar su evaluación funcional. Tenemos aquí un cuadro donde resume lo que ya les he mencionado, donde tenemos que la relación entre el volumen expiratorio forzado en un segundo con la corriente de volumen forzado, tenemos que en un patrón obstructivo se va a ver disminuido, mientras que en un obstructivo o restrictiva se va a ver aumentado, ¿sí? Ahora, en cuanto a la prueba de broncodilatación, es justamente una repetición de la espirometría forzada después de administrar un fármaco broncodilatador, ¿sí? En cuanto a la ejecución, lo primero que se va a hacer es tomar una espirometría basal, ¿ok? Y se va luego a administrar un fármaco broncodilatador. Puede ser, por ejemplo, el salbutamol en una dosis de 400 miligramos, intercalado en 30 segundos. Y el paciente tiene que permanecer en reposo entre 10 a 15 minutos aproximadamente, y luego se le va a hacer otra vez la prueba de la espirometría para ver cómo está, ¿ok? Cómo se ha visto alterada. En cuanto a la expresión de los resultados, la variable espirométrica empleada en la demostración de la reversibilidad es justamente el volumen expiratorio forzado en un segundo.
tenemos que la interpretación se considera positivo en cambio porcentual del volumen expiratorio forzado en un segundo, que debe ser igual o superior a un 12% en relación con el valor previo del 9% en relación con el valor teórico. Ahora, cabe recalcar que una prueba de broncodilatación negativa no exonera al paciente de un diagnóstico de asma, ¿sí? En cuanto al test de ejercicio, es justamente ese se va a llevar a cabo. Primero se tiene que realizar la espirometría basal, luego se va a realizar una carrera libre con un tiempo de 6 minutos, que es justamente una intensidad suficiente para alcanzar una frecuencia cardíaca superior al 85% de la frecuencia máxima para su edad, por ejemplo, entre 210 latidos por minuto. Se va a una finalización brusca y se va a tomar respiría. En la expresión de los resultados, la variable espirométrica empleada en el estudio de la hiperrespuesta es justamente la del volumen expiratorio forzado en un segundo. En interpretación, habitualmente se considera positivo el descenso porcentual de la ventilación expiratoria forzada en un segundo tras el ejercicio respecto al valor basal de un 13 a un 15%. Al igual que en un test de broncodilatación, el test de ejercicio negativo no va a excluir al paciente de un diagnóstico asmático. En cuanto a la clasificación de la gravedad del asma según las características de la función pulmonar, tenemos que la episódica y la ocasional y la frecuencia van a tener entre mayor o igual a un 80%, mientras que la persistente moderada es entre un 70 a 80% y una persistente ya grave es menor de 70%. Ahora, en la clasificación de la gravedad de la agudización del asma, tenemos una crisis leve, moderada y grave. Una leve es justamente mayor o igual a 70, moderada es entre 70 y 50% y una crisis grave es menor o igual a un 50%. En indicaciones de la espirometría es básicamente justamente en pacientes que se sospecha que tiene un diagnóstico de asma cuando ya se inició un tratamiento o después de haberse iniciado un tratamiento asmático y durante periodos de pérdida progresiva prolongada del control del asma. Si es que un paciente es diagnosticado con asma, es necesario al menos que se realice una espirometría anual. ¿Ok? Gracias.